Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a La Batalla Cultural en Radio Libertad. Hoy es martes 24 de febrero y hoy venimos fuerte, venimos con un tema tabú en muchos medios. Hoy vamos a hablar del entontamiento global que padecemos a cuenta del camelo climático. Sí, hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua de la religión basada en el cambio climático. Porque conservación y cuidado de la naturaleza sí, pero cambio climático no, gracias. Porque hay algo que cada vez más ciudadanos empiezan a sospechar. No nos están pidiendo sacrificios por el planeta, nos los están imponiendo por un relato interesado desde el poder. Durante años, las élites globales nos han manipulado con todo tipo de catástrofes en un futuro apocalíptico. Porque miedo es control mental. Que si el petróleo se acababa, que si la capa de ozono, que si el calentamiento global, hasta dar con la tecla del cambio climático, donde el ciudadano común ha sido señalado como culpable. Culpable por conducir, culpable por trabajar, culpable por consumir, culpable, en definitiva, por existir en una sociedad moderna. Enseguida consiguieron aliados en la izquierda, compraron a la academia y a los científicos subvencionados y forzaron el relato hasta implicar a todo poder económico a través de regulaciones y un bonito logo. Un rosco multicolor con una fecha, 2030, un anillo para atemorizarnos y coaccionarnos a todos. Un pin que llevan en la solapa todos los que odian a la humanidad. Mientras tanto, ellos jamás renuncian a sus privilegios. Las élites globales viajan en jets privados a cumbres climáticas donde te dicen que tú debes consumir menos, que tú debes pagar más, que tú debes vivir peor. Pero para ellos no aplica, porque el problema nunca fue su poder. El problema siempre fuiste tú y tu libertad. Ya sabes, amigo, siempre todo es por tu bien. Han mentido y mienten como bellacos, construyendo una narrativa donde cada fenómeno natural se convierte en excusa para más control, más impuestos y más intervención sobre tu vida. No les importan los datos, no les importa la verdad. Lo único que importa es el resultado político, más poder centralizado y menos autonomía individual. Adoctrinan a los niños, controlan los medios subvencionados, compraron lo poco que quedaba de honrado en la ONU y moldean las mentes para que no veas la realidad, sino su relato. Porque a ti te quieren culpable, te quieren dependiente, te quieren obediente, te quieren, en definitiva, esclavo. Porque un ciudadano libre es imposible de controlar, pero un ciudadano asustado acepta cualquier cosa, acepta pagar más, acepta renunciar a más, acepta callar más, acepta incluso creer que el CO2, que es la base de la vida, es el enemigo. Acepta creer que su mera existencia altera el clima de un planeta con millones de años de historia. Pero la realidad es terca y cada vez hay más masa forestal en el planeta y se extinguen menos especies y el nivel de los océanos permanece idéntico y la Antártida tiene el mismo hielo. Así que esta no es una batalla sobre la naturaleza, es una batalla sobre la libertad humana, sobre si el futuro lo decides tú o lo decide una élite que jamás sufre las consecuencias de sus propias decisiones. Y como toda batalla cultural, empieza cuando decides dejar de obedecer y pierdes el miedo a pensar por ti mismo, porque toda rebelión es individual, toda rebelión empieza por uno mismo. Abróchense los auriculares, porque aquí comienza la batalla cultural. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural y con este que os habla, Emilio Domínguez y Julio López a la cabina, en los cuadros de mando. Vamos a hablar, como vengo diciendo, del camelo climático, del entontamiento global que padecemos. Y para abrir boca, para abrir el debate, lo primero que quería era pinchar un audio que me ha encantado, que he escuchado hace un par de días. Julio, por favor. Me parece que se viene cayendo a pedazos el relato del calentamiento global, ¿eh? ¿Ah, sí? Se viralizó el video del ex asesor del Departamento de Energía de Obama, se llama Steve Conning, admitiendo que los modelos climáticos en los que se basaron su agenda ecologista
estaban exagerados por hasta 4 veces más en sus resultados. O sea, trucharon las cifras. Lindo currito ese, ¿eh? Dijo textualmente este tipo: el 40% de los modelos son demasiado sensibles. Los supuestos impactos en los efectos de los gases de invernadero fueron exagerados. La comunidad científica falló, asustó a los jóvenes y afectó el crecimiento económico de la mitad del mundo. Un trucho, hijo de puta. Para con las indirectas, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué choreo! Dios mío. Qué bárbaro. Bueno, pues aquí estamos en la batalla cultural con toda la batalla en pleno, con todos los Warriors. Os paso a saludar. Julián López, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Encantado de estar aquí. Dos veces seguidas, ¿eh? A ver si tercera. Pablo Martín Grande, ¿cómo te va? Un placer volver por aquí, que ya tenía ganas. Después de tanto viaje. Daniel Montesinos Encantado, un martes más, una batalla más. y Jorge Muñoz. Vamos a darle. ¿No? Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Falseando todos los datos del camelo climático, ¿no? 2026, el año más lluvioso de los 25 últimos años, etcétera. Pablo, tú que has estudiado además este tema ahora recientemente, ¿qué nos tienes que decir tú acerca de esto? Bueno, de estos datos falseados, bueno, y de todo en general. Bueno, aprovechando que me haces el favor de dejarme hacer publicidad de mi propio trabajo, hace unos días se publicó un documento de trabajo en el que contesto a si esa idea que sobrevuela de que cuanto más Estado, más defensa o más bienestar de la naturaleza es cierto. Entonces me voy al caso extremo y digo, bueno, si eso fuera cierto, todos los ejemplos del totalitarismo del siglo XX pues serían paraísos de la madre naturaleza, ¿no? Entonces hago un estudio de la Alemania nazi, por supuesto la Unión Soviética, de la Italia fascista, de la China de Mao y del Japón militarista, y llego a la conclusión de que fueron probablemente aquellos lugares en donde menos cuidado del medio ambiente y más catástrofes a gran escala medioambientales se produjeron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver para por lo menos plantearnos esas dudas razonables, ¿no? Como dice un documental del que hablaremos, de si todo lo que nos están diciendo realmente es científicamente debatible, todo lo que dicen, pero sobre todo si las soluciones que proponen realmente sirven para algo. Yo creo que todos estos datos y toda esta falsificación de datos lo que tiene detrás es esa intención de mayor control y de unas soluciones que no sabemos si van a ocurrir, si lo que realmente quieren es eso, más poder y mayor control. Muy bien, Jorge, danos algún titular. No, bueno, a ver, el tema este del cambio climático, o sea, decir que el clima cambia es decir una obviedad, el clima siempre cambia. La cosa es con qué frecuencia, si ahora cambia más que antes, si hay que volver, a qué niveles de temperatura hay que volver, ¿no? Parece que queremos volver a los niveles de temperatura del año 1900, o porque la historia de la Tierra pues es muy, muy amplia. La cosa es a dónde queremos ir. Entonces, también hay el problema de lo que se comentaba antes, ¿no? De los fraudes estos en cuanto a cómo se usan las estadísticas para llevar a cabo determinado relato. Por ejemplo, sucedió el famoso Climate Gate, creo que fue hace 15 años, donde básicamente un prestigioso doctor había mandado un correo que un hacker descubrió, que se llama Climate Gate, y que decía hide the decline, ¿no? Que esconde que la temperatura baja. Entonces, claro, pues hay en este tema muchos intereses entremezclados, ¿no? Entonces hay que distinguir lo que es científico de lo que no. Y a uno de los directores de la CNN que le pillaron en una grabación y tal, ¿no? Diciendo, ahora después del COVID lo que vamos a hacer es asustar con el cambio climático, porque aquí no pasa nada, ¿no? Daniel, tú que además eres amigo de Malthus. Sí. Nada, yo creo que es todo una mentira para controlarnos, ¿no? Al final el clima, como bien dice Jorge, lleva cambiando antes de existir el ser humano y seguirá cambiando, el ser humano, ¿no? Y luego el tema de la contaminación y demás, solo decir que en mi casa nadie la contamina, porque yo la protejo con una cerradura. Aquí el problema es la mala asignación de los derechos de propiedad. Lo que se contamina siempre es lo público, ¿vale? Ya sea el espacio aéreo, ya sea ríos, acuíferos,
es lo que se contamina. Y lo que queremos es que sea todo privado y que cada propietario proteja su propiedad como mejor considere. Si la quiere devaluar contaminándola, problema suyo. Mientras no contamine mi propiedad, mi parcela de océano, mi parcela de espacio aéreo o mi parcela terrestre, no tendremos problemas. Si la contamina, tendrá que indemnizarme. Y donde está lo público, está el problema, como siempre. Julián. Lo público es el problema, yo creo que ese es el titular, Emilio. Además, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, un problema de asignación de propiedad privada. Eso se puede demostrar claramente. En Inglaterra los ríos son limpios y bonitos. ¿Por qué? Porque son propiedad privada. Y si alguien contamina, el dueño va y le mete una denuncia por esa contaminación. Luego, no podemos negar que se contamina y que hay gente que contamina, pero tampoco podemos negar que hay cambio climático. Lo que no podemos decir a ciencia cierta es que la contaminación tiene alguna influencia en el cambio climático. Y hay varias conclusiones de ciertos estudios, ¿no? El tema de que iba a subir el nivel del mar por del deshielo de los sí, el apocalipsis que nunca llega, bueno, ¿no? Bueno. Sí, bueno, es que Apocalipsis se han anunciado de todo tipo. Primero que iba a haber una era glaciar intensa, luego no, luego que va a haber un calentamiento gigantesco. Bueno, Pero ¿sabes por qué, Emilio? A ver. Porque al final alguno acertará. Claro. ¿Sabes? Si dices todas las cosas posibles e imposibles que pueden pasar, alguno acertará, ¿no? Digo yo. Yo creo que son capaces de no acertar, ¿eh? Es que nunca han acertado. O sea, el Club de Roma y todos estos no han acertado nunca. Lo que quiero decir es que si aciertan no va a ser porque lo predijeron, sino porque simplemente han dicho todo lo que podían decir. Y lo peor de todo es que los premian, ¿eh? No aciertan ni una y le siguen dando premios. El Elrich no sé cuántos premios tiene, ¿no? Y el Simon lo humilló en una apuesta que pasará a la historia, ¿no? Como la apuesta de los 5 materias primas, ¿no? Que bueno, si no la conocen, pues... Sí, cuéntala. Pues Para apostó... nuestros oyentes no la conocen y... Simon era un economista, ¿no? Que estaba en favor del crecimiento poblacional y Elrich era un neomalthusiano, ¿vale? Que era un mariposero, que era un investigador biólogo de mariposas y pensaba que pues el ser humano eran como mariposas o como cucarachas y no es así. El ser humano es un ser creativo y no consume los recursos en un espacio cerrado. El ser humano crea los recursos, no los consume, los crea. Entonces, claro, no contaba con esta creatividad del ser humano y pues Simon siempre era denostado dentro de la industria, ¿no? de los científicos y pues salió públicamente, hizo una apuesta con Elrich y apostó que 5 tungsteno y no sé qué otros materias primas pues que bajarían de precio al cabo de 10 años. Apostaron y claro, ¿cómo iba a ser eso? Si aumenta la población y los minerales son los que hay, pues habrá más demanda y subirán los precios. Pues no, bajaron los precios de todas las materias primas y fue una humillación, le tuvo que extender un cheque, perdió la apuesta. Lo invitó a apostar otra vez, no quiso entrar, evidentemente. Pero me sorprende que este tipo de científicos que se equivocan una y otra vez, estos neomalthusianos, que creen que somos muchos en el planeta, pero no se tiran por un puente, pues le sigan dando premios, lo sigan premiando, pues al final esa narrativa, ¿no? Pues cala bien en los votantes, ¿no? No solamente cala, recuerda que la verdad no requiere defensa y una verdad es simplemente una mentira repetida 1000 veces. Entonces hay quien de este señor Elrich publicitó y promocionó su trabajo y aun habiendo perdido la apuesta era una de las publicaciones más referenciadas y más leídas, ¿no? Creo que era Boom, 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 ¿no? ¿Cómo se llamaba? Population Boom. Sí. Population Boom. Sí. Hay que hacer un pequeño inciso a nuestros oyentes para hablar un poco de Malthus. Estamos mencionando a Malthus. Malthus fue un pensador que, bueno, lo que decía básicamente es que... Otro gran errante. Bueno, el inicio de todo esto. Básicamente lo que decía es que la población humana crecería más rápido que los recursos, con lo cual siempre llegaríamos a un tope que él llamaba techo malthusiano, a partir del cual los frenos positivos, fijaos en la terminología, que son que la gente se muera, las epidemias y las guerras, haría que la población descendiese, la gente empezaría a vivir mejor, luego volvería a crecer y así todo el rato, ¿no? Evidentemente eso no se ha cumplido nunca y mucho menos desde la Revolución Industrial, porque cualquier innovación tecnológica rompía ese techo malthusiano, pero increíblemente esa idea de Malthus es la que sigue estando, la que estuvo en el Club de Roma y la que está también en todos estos neomalthusianos que mencionaba. Bill Gates a la cabeza.
Por cierto, otro que ya ha reculado un poquito con el tema del cambio climático y dice que bueno, que igual no es para tanto, ¿no? Después de estar machacando, ¿no? A toda la población con el tema, ¿no? Y financiando a los medios, porque luego aquí lo que hay es un problema de financiación. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Bush ganó las elecciones por un voto prácticamente, ¿no? Ahí en Florida, ¿no? En el último conteo, y Al Gore perdió las elecciones, pues como Bush era el petrolero, ¿no? Era el apoyado por los petroleros y pues el Partido Demócrata dijo a las eléctricas, que eran las que estaban por detrás, oye, pues que el mundo tiene que ser eléctrico porque es que se va a acabar el planeta, porque el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y son todo intereses económicos que además los tontos de los europeos somos los primeros que nos tragamos todo este cuento. España, que contamina en CO2 el 0,9% de todo este mundial, ¿tú te crees que porque el diésel de la etiqueta C no puede pasar de la calle de aquí a la de allá, estamos arreglando el mundo? Es que es una fatal arrogancia, como decía Hayek, en la que nos creemos que es que el hombre es el ombligo del mundo y que vamos, que como decías tú, ¿dónde vamos, a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué grados queremos que tenga la Tierra, más, menos? Pero bueno, pero ¿qué nos hemos creído, ¿no? Que vamos a controlar los grados de la Tierra. Pues ya hubo una pequeña edad de hielo entre el siglo XIII y el XIX y hizo más frío y ahora hace más calor. Y si se han encontrado restos de un legionario romano debajo de un glaciar, joder, pues sería porque cuando pasó por ahí el legionario romano no había 13 metros de hielo por encima, que se han creado después, ¿no? Entonces, yo quiero que haya más CO2 en el planeta. Yo quiero que haya más CO2. I love CO2. Claro, claro, para que hayan árboles más grandes, es la base de la vida. Mamíferos más grandes. Cuando mayor había, en la época que creo, ¿no? Tampoco soy científico ni soy experto, pero creo que cuando mayor concentración de CO2 había en el planeta y sostenía vida, era en la época de los dinosaurios. Menudas bestias enormes, ¿no? Pues, y está creciendo ahora el CO2, claro, y por eso hay más masa verde. El carbono es vida. Y el calor, también digo que quiero que haga más calor, que el calor es vida. El calor es vida. Y te vas a los países del norte, en invierno allí no hay nada, ningún bicho vivo. Y en verano allí eso está lleno de mosquitos, está lleno de vida, está lleno de insectos, de mamíferos, de todo tipo de vida. Los pájaros emigran a lugares más cálidos, claro, y los centroeuropeos vienen aquí a la playa, ¿no? Sí. Y la temperatura del planeta ha subido 0,15 grados centígrados por década. Lo cual además es que no es malo, es que es bueno. O no es ni bueno ni malo, es y punto. Es lo que es, claro. Yo creo que además el problema de banalizar todos estos temas, que a veces también lo hacemos desde otros puntos de vista, ¿no? Es que los problemas reales que existen no se solucionan. O sea, nadie puede negar. No sabemos de qué manera. El clima cambia, siempre ha cambiado, siempre cambiará. No sabemos de qué manera estamos afectando en eso. Puede que sí, puede que no lo tienen claro. La contaminación es un problema. Hay muchos problemas de contaminación sólida. Yo que sé, en España, por ejemplo, con todos los residuos agropecuarios. Hay problemas reales. En mi casa no. Bueno, me refiero en general. Entonces, el problema es que... A ver si el problema va a ser lo público. El problema es que no ponen soluciones. Y las que ponen, probablemente, que es algo de lo que podemos debatir aquí, son las que precisamente llevan al lado contrario, a que esos problemas se acentúen. Y probablemente lo que tenemos que hacer es decir, oye, ¿realmente por qué es esto? O sea, porque ya no solamente económicamente que haya muchos intereses, es político también. Y eso nos lleva a la caída del muro de Berlín. Cuando el socialismo no sabe a qué cae literalmente la teoría, empieza a engancharse a lo que yo llamo las causas justas. ¿Cuándo había sido pro homosexuales el socialismo? Jamás en la vida. ¿Cuándo había sido feminista el marxismo? Jamás. ¿Cuándo había sido ecologista la Unión Soviética? Al cabo, tienen 65 páginas para leer sobre estos temas en el paper del que hablábamos. El indigenismo. El Che Guevara era, vamos, todo eso. No, claro que no. Entonces, se han apropiado de las causas justas, que son causas justas, claro que sí. Y cuidar el medio ambiente es algo fundamental para cuidar de nuestro entorno, ser consecuentes con que las cosas que hacemos tienen un efecto en nuestro entorno. Por supuesto. Eso hay que tenerlo en cuenta. No pero ensuciar. Bueno, yo querría también ponerlo en contexto. Tiene sentido para nosotros, pero es un problema de ricos. Ninguna persona que esté viviendo en la subsistencia y en la mugre
se plantea primero cuidar del medio ambiente antes que de sí mismo, de sobrevivir, ¿no? Y es lo que se dice. Es un problema de ricos, o sea... Y que no les dejamos desarrollarse a los países. No Correcto. tienen la opción de industrializarse Es que son los países, los ¿no? países más ricos y donde más libertad y más capitalismo hay, es donde mejor índice de cuidado medioambiental presentan, ¿no? Porque pueden permitírselo. Es Claro. que hay Tiene estudios, ¿no? El Environmental Index, ¿no? Estudia pues qué países cuidan más del medio ambiente y demás, y casualmente son los más ricos, los más desarrollados, donde hay más capitalismo, donde hay más libertad. Yo puedo poner un ejemplo personal, ¿vale? Y todo el mundo lleva décadas criticando a China. Yo he vivido personalmente 5 años en Pekín. Dentro de esos 5 años, 2 de ellos fueron tan graves de contaminación que yo no podía ver la mano extendida al frente, no podía ver mi propia mano. Madre. La demanda que había de filtros de aire era tal que un filtro de aire que a lo mejor te podía costar en España 100 euros, allí los pagabas por 1.000 euros. Y los ponías dentro de tu casa y yo sellaba mis ventanas con cinta americana para que no entrara nada de aire. Y limpiaba a lo mejor el filtro cada 2 semanas en un cubo. O sea, del polvo que acumulaba. 10 años después he vuelto a visitar Pekín y es la ciudad más limpia que yo he visto en muchos años. ¿Cómo es Más posible? incluso ¿Habrán que hecho Madrid. un Madrid central? No lo sé qué han hecho, pero han descubierto que tienen un problema y cuando han podido afrontarlo, no perjudicando al bienestar de los demás ciudadanos, lo han resuelto. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé. Puede que hayan tomado alguna medida, que había fábricas dentro del núcleo urbano y lo hayan desplazado, puede ser. Pero ellos han solucionado el problema cuando todo el mundo decía, no, que los chinos viven en la contaminación, no les dan ningún tipo de valor a la salud humana, etcétera. Y sin decir nada a nadie, sin hacer publicidad, han resuelto el problema. Pero toda la regulación que se mete en Europa para precisamente con intereses económicos, tasa verde, impuestos, etcétera, y luego pues eso, el ir ahormando a las empresas para que actúen de una o de otra manera, castrando totalmente su iniciativa y la invención, ¿no? Y la innovación y un montón de cosas, ¿no? O eso, no sé, o el cambio climático no está tan bien para todo eso, el concepto, quiero decir. Yo, desde mi punto de vista, es un arma política de control. Y no solamente política, ya diría ideológica, porque desde el informe que ha mencionado, el del autor que ha mencionado Daniel anteriormente, ha empezado una cantidad ingente de producción audiovisual para amoldarnos las mentes, empezando por películas de los años 70, ¿vale? Que no ha parado hasta los días de hoy. Y siempre, como has mencionado al principio, en la apertura del programa, era algo diferente. Yo me acuerdo, yo estaba, cuando era niño, estaba totalmente asustado del sol, porque había Robocop, se había destruido la capa de ozono, tenías que ponerte la protección solar 5000, que era un betún gris, y los Inmortales 2, el mismo tema, machacón. El maltusianismo en el cine es un artículo que tenemos pendiente. Sí. Ahí hay trabajo previo ya hecho, pero vamos, es algo alucinante en el cine, en el material escrito, en los cómics. Y no solamente ahí, sino que ha habido una cancelación académica Eso de es. ni siquiera poder debatir estos temas. O sea, ellos parten de informes y de artículos dudosos, cuanto menos, vamos a ser generosos, y te lo dan como la verdad absoluta. Y ya está, como el Islam. Se acabó la interpretación, esto es lo que hay, y cualquier cosa que vaya en contra de eso, aunque esté bien documentada, Eres un negacionista. es hereje, negacionista, Hereje, y negacionista. no te publican en revistas de impacto, te dan de lado en los departamentos, y en la televisión no te dan espacio. Entonces, eso también es importante. El preguntarse el por qué sucede esto. Porque si todos fuéramos buenos y quisiéramos resolver el problema, cuanta más gente debatiendo sobre posibles soluciones sería mejor. Pero es que aquí no se quieren solucionar los problemas. Ese es el. Yo pongo otro ejemplo, un compañero nuestro del máster, el otro día me confesaba, tras la presentación que hice sobre estos temas del pensamiento maltusiano en la cultura popular, que él tenía un trauma con la película de Disney de Wall-E. Que de pequeño, la había visto de pequeño y que le tenía ese trauma metido en la cabeza. La de la horca. No, la de Wall-E es la del el robot, robot que ese, va sí. limpiando el planeta, y él dice que tenía un trauma. Y sinceramente el trauma no tiene razón de ser desde el punto de vista de la basura, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si habéis visto algunas noticias, ahora mismo China está comprando basura.
¿Por qué? Porque, como todo en China, hacen unos planes centrales quinquenales, planificaron unas centrales de quema de basura y ahora han invertido no sé cuántos millones en la central y se han quedado sin basura que quemar. Entonces tienen que seguir amortizando las centrales quemando basura. Y el aire que sale de esas plantas de quema de residuos es casi más puro que el que sale de los tubos de escape de los vehículos con la etiqueta eco. Aquí Ahí. ¿eh? Hay que incidir ahí en Claro, que... y en España no se deja usar esa tecnología, lo sé porque yo previamente trabajé para una empresa que tiene tecnología propia, Abengoa, que incluso ha instalado plantas de quema de residuos en Gran Bretaña. Tuvimos gran actividad en ese frente y en Gran Bretaña están instalando esas plantas de quema de residuos que en España no se puede ni oír hablar de ellas. Y allí, igualmente, ya no necesitan landfills, no necesitan, ¿cómo se dice en español? Landfill, basureros, ¿no? Vertederos. Sí. Vertederos. O sea que... Nada, quería decir que hay que incidir ahí en que en la función empresarial, la creatividad del ser humano. Hay proyectos de captura de carbono, ¿vale? Porque hay demanda para no emitir carbono por algún motivo, no sé cuál, pero no se puede emitir carbono porque hay unos impuestos al carbono. Entonces se han desarrollado proyectos de captura de carbono y hay que incidir ahí en que 10.000 millones de personas son pocas. Necesitamos más seres humanos que poblen este precioso planeta, necesitamos más vida humana para ser más creativos y desarrollar nuevas innovaciones y nuevas soluciones a problemas que se presenten. Lo que no necesitamos es intervencionismo. No, porque ¿vale? es que esa intervención es la que no permite a esa gente, porque si hay muchas personas, pero no se les deja actuar y no se les deja resolver problemas, es como si no estuviese. Exacto. Hay que tener libertad también. Libertad es importante, es clave con el incremento poblacional para aumentar nuestro bienestar, porque nunca hemos estado tan bien como ahora, como hoy. Ayer estábamos peor y el año pasado peor. O sea, el ser humano nunca ha estado tan bien como ahora. Es que esa es otra de las que está muy ligado con esto. La necesidad de que hoy sea el apocalipsis tan cercano que tengamos que hacer cosas es uno de los grandes argumentos de parte del espectro ideológico, ¿no? Yo recomiendo a esa gente que si realmente piensa que el CO2 es tan malo y quieren evitar su generación, que aguanten la respiración. Dejen de respirar y problema resuelto. Que le das a la mesa. Se pone, se Jorge. calienta como el planeta. Jorge, ¿tú sabes lo que le pasó al carbón en Inglaterra? Por allá por el siglo XVII o XVIII, que pusieron impuestos al carbón porque se iba a agotar el carbón, se iba a acabar. Entonces había que guardar carbón para las generaciones futuras, para que ellos pudieran disfrutar del carbón. Y se puso un impuesto al carbón. ¿Sabes quiénes sufrieron y murieron de frío allá por la Inglaterra en invierno? ¿Qué crees que fueron, los ricos o los pobres? No sé. Los que no podían pagar ese carbón encarecido con impuestos fueron los pobres. Y eso no lo están haciendo ahora con los combustibles fósiles, con el pobre trabajador que no puede llenar el depósito del coche para salir adelante, para sacar a su familia Porque adelante. se tiene que cambiar de coche porque lo deciden ellos. Efectivamente, un montón de normativas, no lo voy a llamar leyes porque no son leyes, son normativas aberrantes. ¿Has leído a Hayek? Y Últimamente? despreciable. No lo creo. Sí, y claro, pues es avergonzante. Y paralizar el avance y la invención en una línea, por ejemplo, la de los combustibles fósiles, se paraliza para pasarse todo al eléctrico. Y entonces, claro, al parar una cosa que es que prácticamente eran motores que ya empezaban a gastar prácticamente nada, y si dejas que sigan avanzando cada vez van a ir a menos, pues claro, con leyes que fuerzan por dónde tienen que ir las industrias, etcétera, pues claro, al final son todos esos unos intereses económicos. O sea, ¿qué decir? No sé, pues de los pedos de las vacas. Pero, Bueno, Emilio, eso también está También en lo han duda, señalado, Ojo, cuidado que eso está Los señalado. pedos de las vacas, ¿no? Y que vamos a tener que hablar. está siendo muy estático. Haciendo un análisis de eficiencia estática. Porque, mira, Porque no tenemos por qué incluso mejorar la eficiencia de algo. ¿Por qué no buscar una manera novedosa de fabricarlo? Yo estaba en clase, yo me acuerdo cuando estaba estudiando motores de combustión en la universidad, un profesor me dijo, si no hubieran existido los combustibles fósiles, los tendríamos que haber inventado. eso es. Porque no hay nada tan eficiente en el término de acumulación de energía, densidad por kilogramo. Y ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no inventarlos de manera sintética y poner más investigación ahí? No tenemos por qué hacer los motores más eficientes. Simplemente tenemos que buscar una manera de fabricar esos combustibles
para que no sean limitados y que nuestro acceso a ellos, uno, sea ilimitado, por lo tanto dejarán de ser algo escaso y serán un bien público o un bien que no escaso. Libre, un bien libre, perdón. Y dos, nos deje además explorar nuevas capacidades con los cuales usar esa tecnología y aumentar el bienestar social. Pero ahí me gustaría repetir una frase que le dice Daniel mucho, pero se le ha olvidado. Es una de sus frases célebres y una de mis frases favoritas, que es: ¿por qué guardar algo que no sabemos si va a tener un uso futuro? Exacto. Y ahí yo creo que Daniel debería explicar un poco más ese concepto. ¿Por qué guardar algo si no sabemos? Pues me ha dejado un poco perdido. Porque, no sé a qué te refieres. No, ¿Te refieres al término de sostenibilidad? A ver, es que la cosa es que nos estamos perjudicando a nosotros seguramente intentando guardar una cosa que igual las generaciones del futuro dicen, ¿para qué quiero yo esto? Entonces nos estamos privando a nosotros de una riqueza que igual necesitamos mucho más que esa gente del futuro, que igual ya ha descubierto nuevas formas de energía. Además, luego el tema que comenta Julián, por ejemplo, de la energía, es que es verdad, o sea, el tema del combustible fósil es que es muy útil. Cuando fue el apagón, los generadores de los hospitales funcionaban con eso, si no se apagaban. O sea, las energías renovables, el problema que tienen es que si no sopla el aire o si no hace sol, te quedas sin energía. Es una energía que no es nada modulable. Y luego también hablamos de los temas de planificación y demás. Es que el problema aquí es que tenemos que decrecer, supuestamente, porque no estamos agotando todos los recursos del planeta, entonces tenemos que decrecer poco a poco. Y es un problema también de planificación central. No se puede decrecer de forma centralizada desde arriba. No puedes poco a poco ir diciendo, en esta industria vamos a decrecer un 8%, en esto un 4% y demás. Entonces aquí se crean problemas, básicamente, que son problemas del socialismo. Un problema de planificación central. Y luego también se nos dice que para resolver estos problemas lo que necesitamos es un gobierno central, ¿no? La ONU o instituciones supranacionales de carácter de gobierno mundial, porque parece ser que para resolver este problema, si es un problema, necesitamos que nos lo diga desde arriba una, no sé, policía internacional y que desde allí pues ya se arreglaría el problema. La cosa es por qué es un problema global, por qué no se soluciona a través de, como decía Daniel, asignaciones de derechos de propiedad mejor hiladas, ¿no? Y que la gente pueda proteger desde abajo su propiedad y poco a poco eso vaya en repercusión de la gente. Luego, si sube la temperatura, ¿por qué es malo que suba la temperatura? ¿Por qué es malo que haya más dióxido de carbono? Una persona en Alaska querrá que suba un poco la temperatura, no querrá tener tanto frío. Además, que el frío mata más que el calor, por esa regla. Entonces, es que son muchísimos temas que nos daría para hablar aquí. Que si suben los océanos, o sea, ahí están las almadrabas de atún de los romanos en el mismo sitio, el palacio de Sídney. Pero ahí no sé si había oído que a alguien se le olvidó que cuando el hielo se derrite ocupa menos volumen. Entonces no había tenido eso en cuenta para calcular la subida de nivel del mar. Entonces, porque si tú tienes un cubito flotando, aunque se derrita el agua no va a variar su nivel, porque el agua va a ocupar el volumen que estaba hundido del cubito. Entonces, eso en algún momento alguien se le olvidó meterlo en el cálculo. Tantos científicos subvencionados y no lo meten en la hoja de cálculo. Greenland era una tierra verde, ¿eh? Greenland habían pastos, ¿no? Era una tierra verde, por eso se llama Greenland, no era blanca cubierta de hielo. Eso era por culpa de los coches diésel, ¿no? Sí. En el que había. Me imagino, ¿no? Yo quiero hace cientos y miles de años, ¿no? Yo quiero mover el foco a lo que dice Jorge también, los derechos de propiedad, ¿no? Yo le comentaba ayer a Jorge una página web que se llama climatetrace.org, climatetrace.org. Cualquiera puede ir y ver las emisiones, ¿vale? De las distintas ciudades o focos de emisión que a nivel satelital se pueden analizar las partículas que se emiten y hacia dónde se emiten, se las lleva el viento y demás, ¿no? Es difícil imaginar cómo sería un mundo libre y privado. Es difícil porque la libertad nos llevaría a una prosperidad y a un bienestar inimaginable, ¿no? Entonces, si estando como estamos, tan intervenido, el espacio aéreo es un monopolio, los acuíferos, los océanos son un monopolio, si estando como estamos surgen este tipo de proyectos que se puede trazar de dónde van las partículas contaminantes, de dónde vienen, hacia dónde van, pues imagínate en un mundo privado, ¿no? Habría competencia de proveedores satelitales, ¿no? Que midan todo eso, y el que daña mi propiedad repara el daño, ¿vale? El respeto a la propiedad privada es fundamental y básico. Entonces, yo quiero trasladar el foco ahí. En un mundo privado donde mi parcela de aire es contaminada, se me indemniza por ello, ¿vale? Y mi parcela acuífera, si hay
yo que sé, fauna que es interesante para que la gente bucee y demás, si pasan atunes y es interesante la pesca del atún en mi parcela de océano, pues yo la protejo y yo la cuido. Y el que la daña me indemniza. Ahora que hablabas de monopolios, el monopolio de la medición, que es el audio que hemos escuchado, ¿no? Que estaban inflando las Sí. cifras por 4 en la administración de Obama, el monopolio de la medición que lo tiene AEMET, que falla más que una escopeta de feria, que no sabe lo que va a hacer este fin de Son semana todo mentiras. en Teruel o en Cádiz, y luego resulta que saben lo que va a hacer dentro de 200 años en no sé dónde, que es un poco de risa, ¿no? Y lo que decía antes, los pedos de las vacas y un montón de cosas que es que son para reírse. Lo que pasa es que te ríes y te llaman negacionista. Luego, todo el tema apocalíptico que tenían. Es que se va a acabar el petróleo. Si es que simplemente dejar que la innovación y que el avance tecnológico siga adelante, si tú descubres un motor de gasolina o de diésel que consume la mitad, ya estás duplicando las reservas de petróleo que hay en el mundo. O si tú descubres un diésel que puedes fabricar con un coste mínimo, se va a acabar. Ya pero no necesitas ni siquiera reservas. Entra en una economía circular donde recicla el CO2 del aire y fin. Pero a mí con lo que sí me gustaría comentar una cosa que ha mencionado Daniel, que no sabemos cómo puede ser la propiedad privada, cómo podemos, a dónde podemos llevar con la libertad. No podemos saberlo, pero sí que podemos aquí estudiar un poco a los científicos astrofísicos, ¿vale? Donde ellos nos ayudan a dimensionar civilizaciones, ¿vale? Y hay una escala de las civilizaciones en las cuales una civilización es más próspera cuanto más energía consume, no cuanto menos, ¿vale? Entonces, nivel 0, que somos nosotros, utilizamos la energía de nuestro planeta. Si fuéramos capaces de explotar directamente la energía de nuestra estrella, estaríamos en nivel 1. Y si fuéramos capaces de explotar la energía de la galaxia, en nivel 2. O sea, lo que tenemos que hacer es investigar cómo usar más energía, no menos. 10.000 millones son pocos. Porque al final tenemos que intentar desarrollar la civilización para que todos podamos vivir mejor. Y la única manera es más energía. Y el otro día, en una discusión sobre este tema, me puntualizaron que yo implícitamente lo asumía, pero hay que decirlo, no solamente más energía, más información. Porque al final la economía, como bien dice el profesor Huerta, es información. Y si calculamos cuánta información puede sostener el mundo en el que vivimos, dice que 100.000 veces más la población que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, información y energía e información. ¿Qué nos dice esto? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ayudarnos a procesar más información y va a requerir mucha más energía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver a las cavernas? Pues Mi mujer no me va a dejar volver a las cavernas, ya os aviso, ¿eh? Hay muchos que están por volver a las cavernas, ¿sí? Todos estos decrecionistas. Sí, pues que se lo expliquen a sus mujeres, a ver dónde acabamos. Bueno, pero es que Porque muchos de ellos están en los grupos de poder que mandan, en el Foro Económico Mundial, en muchas de las casas reales de Europa. Pues que les cuenten a las mujeres de todo eso que vamos a tener que ir a las cavernas, a ver qué pasa. Luego también estaría el tema del dióxido de carbono, ¿no? Porque al final se dice que es el peor gas y realmente el gas que genera más efecto invernadero es el vapor de agua. Luego, el dióxido de carbono, del total que se genera, las estimaciones son que el ser humano genera un 3%. O sea, que el otro 97% no depende de nosotros. Luego también el aumento de temperaturas, muchas veces el CO2 va primero y luego, o sea, va antes que el aumento de las temperaturas, o sea, que no se sigue tampoco. Entonces tampoco hay realmente una relación de causalidad muy clara con la que se puede extraer, ¿no? Y cuando dicen que hay que reducir el dióxido de carbono, claramente el dióxido de carbono que quieren reducir no son ellos, somos nosotros, diría yo más bien, y los pedos de las vacas. Es que genera muchas dudas, ya lo mencionó Pablo, el documental de nuestro querido profesor Jesús Huerta de Soto, ¿vale? Dudas razonables, se lo recomiendo aquí a todos los oyentes, sí, y genera muchas dudas porque hay un consenso, entre comillas, porque no es consenso, para que sea un consenso tiene que estar todo el mundo de acuerdo, y a la que uno no esté de acuerdo ya no es un consenso, pero ese consenso de los científicos que dicen, eso está todo comprado, pagado, ¿me entiendes? Entonces, no sé. Bueno, absolutamente ensobrados, pero es que además la ciencia nunca ha requerido consenso. Porque si no, o sea, no claro, sería ciencia. Se reúnen todos, no es que la Tierra no gira alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque lo decimos más que tú, Galileo. Estamos en consenso. Es que van en contra de Galileo y en contra de Copérnico. ¿no? Van en contra de todo, pero van en contra todo de lo que sí no mismo. sean sus intereses económicos. Van en contra de sí mismos. Hace relativamente poco estaba leyendo yo un artículo en The Economist donde habían descubierto que el haber dejado de producir energía eléctrica con centrales de carbón producía más efecto invernadero que las centrales funcionando, y que estaban porque esas centrales
mandaban a la atmósfera ciertas partículas, creo que eran de azufre, que reflejaban los rayos solares. Y ahora dicen que vamos a tener que empezar a emitir azufre, porque es que, claro, como esas plantas no están funcionando, no estamos calentando más de lo que deberíamos. O sea, que hay que encender otra vez las centrales de carbón para que baje la temperatura. Yo es que es un absurdo que ya no sé ni dónde mirar. Recomiendo que lean ese artículo de The Economist y en nuestro canal de YouTube pondremos el enlace al documental del profesor para que todos ustedes puedan verlo. Dudas razonables. Sí, luego también se dice que la mayoría de científicos, que podemos decir, bueno, pues democráticamente tal, podemos más o menos establecer que no todo el mundo simplemente viendo estos datos va a decir que la cosa no es así, pero le hicieron una encuesta y era, ¿crees que el ser humano tiene algún tipo de influencia sobre el cambio climático? Y el 97% dijo que sí, que alguna tendrá. Pero de ahí ya se extrae que el 97% de los científicos dicen que el ser humano es el principal responsable de... Claro, entonces es que hay mucho engaño. Luego también el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, también hace informes largos, luego los acorta, luego a la prensa le da uno más corto. Entonces, claro, en el informe corto ya como que hace trampa, entonces no te puede poner todo lo del largo, todos los matices, y es como mucho más alarmista, digamos, que estos informes largos que sí que están mucho mejor argumentados. Lo peor es que, volvemos a la parte histórica, es que todo esto viene de Malthus, que estamos hablando de que han pasado siglos y seguimos en los mismos errores. El gran error de Malthus, yo creo que es Rothbard quien lo dice, es que él pensaba que cuando llegase a ese momento de techo malthusiano, los individuos no iban a reaccionar, iban a seguir igual hasta que se murieran todos y entonces, de algún modo, los nuevos malthusianos que llegan hasta nuestros días, lo que hacen es decir, va a venir ese momento y para que no muráis, porque como sois todos idiotas, voy a ser yo el guía. Y yo creo que para llegar a soluciones como las que plantea Dani, primero hay que cambiar el chip. Sí, pero yo creo más bien que el orden causal es diferente. Ellos, como quieren ser los que dominen, van y se buscan una historia que es fácilmente vendible. Entonces, si reordenas el orden de los factores, sí, no es el mismo. Y yo ahí estaría contigo. Pero yo lo que creo es que para llegar a lo de Dani hay que cambiar el chip. Es decir, hay que pensar que la gente que busca hoy en día solucionar estos problemas a nivel gubernamental no quiere solucionar estos problemas. Si alguien piensa que el Ministerio de Igualdad tiene algún incentivo en que deje de haber muertes de mujeres, se equivoca. Porque hay más. Entonces, todas las organizaciones por el clima, todos los comités, las fundaciones, no tienen ningún incentivo real en que se les acabe el chiringuito. Al contrario. Al contrario. Entonces, ¿queremos ser ecologistas? Pues a lo mejor pensemos en los nidos de águila que se destruyen por poner unos molinos. O tú hablabas de antes, la cantidad de paneles solares que se pusieron coactivamente cuando aún no tenía una tecnología ni siquiera medio decente en España, que se han tenido que quitar todos y poner otros. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no es ecológico en España la energía nuclear cuando se considera energía verde? ¿No será mejor hacer 3 o 4 buenas centrales nucleares y, yo qué sé, soterrar todas las líneas eléctricas de alta tensión? Bueno, por ejemplo. No, yo creo que lo mejor es dejarlo en manos del mercado. Por alusiones. La energía nuclear es la energía del Estado. Por alusiones. Bueno, porque hasta ahora ha sido así, pero no tiene por qué serlo. A mí me gustaría tomar la palabra por alusiones. Sí. ¿Con cuál de todas te has sentido aludido? O sea, por clarificar, ¿no? Porque yo... Dale y remata, que luego ponemos una cancioncita. Yo llevo 20 años dedicado mi vida al entontamiento climático. Hasta que he descubierto, no hace demasiado, mi gran equivocación. Yo, incluso cuando tenía 18 años, ya empecé a descubrir el tema de la energía solar, si podía ayudar, etcétera. O sea, para que veáis el nivel de abducción y de sectarismo en el que ya estaba metido, ¿no? Y el caso de los paneles solares en España fue peor, no fue coaccionado, no, fue peor. Se impusieron unos incentivos perversos, que es peor que coacción. Sí, tienes razón. ¿Vale? Y ahí tenemos que tirar de la teoría económica del gran profesor Huerta, donde nos dice, oye, si hay unos incentivos perversos, la función empresarial va a ir detrás de esos incentivos. Hombre. No le echéis la culpa luego al empresario. Vamos a ver. No, evidentemente. Quiero decir que ahí en ese sentido fue los incentivos perversos los que generaron esa es como la PAC. Oye, te pago por no cosechar, pues no cosecho. Claro. Correcto. Entonces, seguimos por alusiones. El tema de la energía nuclear. La energía nuclear es del Estado porque el Estado tiene el dominio y el monopolio de la violencia. Exacto. Porque hace poco, no sé si habéis visto el documental del chaval que en su casa hizo un reactor nuclear. O sea, te quiero decir que tampoco es lo del ingeniero nuclear, tampoco es tan complicado. Y yo, es más, ahora estoy intentando hacer un cambio de mi carrera profesional hacia la energía nuclear de pequeños y medianos reactores.
que eso ya no es del Estado. Eso, yo he estado trabajando en proyectos donde hemos financiado más de 1.000 millones de euros en una única planta de energía renovable. Con 1.000 millones de euros se puede hacer una planta una planta nuclear pequeña y puede ser privada. Y va a ser mucho mejor que Chernóbil, eso os lo aseguro. No es difícil. Y Oye, El mercado. También me interesa mucho comparar este discurso climático con el discurso religioso, que es muy similar. Es decir, el agua va a subir, va a empezar a venir huracanes, fuego. Entonces, es como desde un punto de vista sociológico, como digamos un mito que tenemos muy en nuestra vida Las general. 7 plagas, ¿no? el milenarismo, todo esto. Claro, y al final tú, por ejemplo, antes comprabas bulas papales, ahora compras derechos de emisión de CO2. Ese es otro tema que daría para un programa, ¿eh? Daría para un programa. Entonces es algo como que, ¿no? Un sentimiento de culpa en vez del pecado original, la Eso culpa es. original de tú contaminar. Entonces por eso tienes que reciclar, por eso no tienes que abrir el grifo mucho tiempo y todas estas cosas, ¿no? Sí, pero ahí llevas tú mucha razón, Jorge, porque están aprovechando ese relato que nos enseñan a todos, porque tanto la religión judeo-cristiana como el Islam hablan de que de que va a haber un fin de los días, ¿no? Pero realmente eso va a pasar en nuestro tiempo. El universo tiene 16.000 millones de años y se estima que el Sol no se extinguirá hasta dentro de otros 5.000 Pero millones. es que ni siquiera eso. ¿Pero qué vamos a ser nosotros y no Dios los que causemos ese final? Es que es absurdo. Es que no sé. Yo he traído, hemos traído todos muchos libros. Yo he traído uno y voy el primero con él. El rebaño, de Jano García. Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Este libro, que trata de muchos temas, tiene un capítulo muy interesante, que es el apocalipsis que nunca llega, que es de lo que estamos hablando, ese apocalipsis sobre el cambio climático. Y no quería dejar de tratar unos ejemplos aquí que pone, ¿no? Para ilustrarnos sobre todas estas locuras, ¿no? En el año 67, pronóstico de hambruna terrible para el 75. En el año 70, edad de hielo para el año 2000. En el año 70, que los ciudadanos de las grandes urbes requerirían máscaras de gas para el 85. En el 71, nueva edad de hielo para 2020 o 2030, porque así ya un poco, ¿sabes? Cuando sea, tampoco vamos a acertar mucho en la fecha, ¿no? En el 74, que los satélites muestran una nueva edad de hielo, ¿sabes? Luego ya, claro, te digo, llegó Bush y Gore, ¿no? Y ya no, el hielo no, mejor calentar. Consenso científico, enfriamiento del planeta en el año 76, en el 78 lo mismo, en el 72, el petróleo agotado en 20 años, en el 88, el diario El País, las Maldivas se hunden en el Índico, en el 89, el aumento del nivel del mar arrasará a las naciones en el año 2000 si no se hace nada. Etcétera, etcétera. Se lo digan a Holanda, ¿no? En el año 2008, me acuerdo, científicos de la NASA, Jim Hansen afirmaba, el Ártico se quedará sin hielo para 2018. Joder, pues es un apocalipsis que a mí se me está haciendo muy largo. Yo lo que creo es que no saben hacer cuentas, porque todos los modelos no les dan nunca en el resultado, no saben mucho. Es que los modelos no sirven para predecir. A ver si por lo menos aciertan lo que van a hacer este fin de semana a los que se van a la playa y a los que se van a la montaña. Deberían ser un poquito más humildes, entonces. Sí. ¿Qué tenemos en El Vitanca? apocalipsis que nunca llega lo tenemos también en este libro que quiero recomendar, de Manuel Fernández Ordóñez. Es un libro... El mafo bueno. Sí, se llama En busca de la libertad, el planeta en peligro. Habla un poco de todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Y es muy útil para abrir los ojos a mucha gente, muy ameno a la lectura, muy fácil de leer, está muy bien, muy recomendable. ¿Qué más? Tenemos novedades, ¿vale? En Vitanca, Unión Editorial ha sacado nuevos libros. Por un lado tenemos esta obra de Paulo Jorge Viera Carballo Oliveira, Emprendimiento y Dios, ¿vale? Muy interesante. Y por otro lado tenemos esta obra de Hermann Hoppe, el gran Hoppe aquí. Tenemos Socialismo y Capitalismo. Este lo compré yo ya, ¿no? Este ya es para Jorge, ¿Lo ya. puedo abrir? Este se lo queda, sí, ábrelo, huélelo, disfrútalo. Subráyalo a 3 colores, como le gusta al profesor Huerta, que tenemos también algunas de sus obras aquí, ¿vale? Y nada más, comentarles, vienen eventos, el día 20, 19 y 20, quien esté por Tenerife, tenemos las jornadas liberales en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, y les recomiendo a todos que pasen por allí, es entrada libre. ¿Y qué más? ¿Tenemos un evento la próxima semana, Jorge? Sí, ¿Me habías tenemos comentado? un evento aquí en colaboración con la Fundación Civismo que se llama La Alternativa Privada en la Resolución de Problemas Públicos, que es un poco también en la línea de lo que venimos hablando, donde estarán las profesoras María Blanco e Irene Correa. Será el martes 3 de marzo a las 7:30 en la sede de Civismo. Así que ahí estaremos
y no os lo perdáis. Muy interesante. Después de nuestro programa, porque el martes 3 tenemos programa. Sí. Así es. Pablo, ¿qué libros traes tú? Bueno, yo libros realmente he comprado en Bitancap de otros temas que ya traeremos otros días, pero yo sí que quiero recomendar de nuevo ese de documental Dudas Razonables, que yo creo que es muy ilustrativo. El documento de trabajo ese que comentaba, que acabo de publicar, se llama El Estado contra la Naturaleza, un título poco polémico. Y luego hacer un poco de spoiler de un trabajo que estamos haciendo Julián y yo, precisamente porque creemos que no se ha refutado suficientemente bien a Malthus y que estamos viendo si Schumpeter, Kirchner y toda la rama de la función empresarial tienen algo que decir para por fin enterrar las ideas malthusianas en su ataúd. Bien, yo hay un blog que también quiero recomendar a nuestros oyentes, que es el de Fernando del Pino Calvo Sotelo, que es buenísimo tratando estos temas de camelo climático, ofreciendo datos, narrándolo todo de una manera muy científica y muy clara, desmontando toda esta farsa que nos lleva al entontamiento global en el que estamos. Jorge. Sí, y yo no pude traer los libros porque no los tengo en Madrid, pero por ejemplo el libro de Crimen de Estado de José Ramón Ferrandis, que es un señor muy interesante, también viene al Toro TV, le entrevisté varias veces en el podcast, yo creo que es un tío que tiene muchos datos, es una información brutal. José Ramón Arévolo, su libro Ecología Liberal para no liberales, que tampoco lo pude traer. O, bueno, también tengo un podcast con Jorge García Girón, que es profesor de Ecología en la Universidad de León, y es gente que te aporta muchos datos y sobre todo el tema que hablamos también, mucha gente que empieza a hablar de estas cosas ya es gente que se jubila o se va a jubilar o tal, ¿no? Porque es cuando a partir de ahí empiezas a hablar. Luego, claro, lo tienes un poco más complicado, ¿no? Si no están censurados todos. Aquí, o sea, cualquiera que dice una cosa de estas está... Yo sí me gustaría censurado. despedirme con un pensamiento, que es que el desarrollo no hay que forzarlo, surge por sí mismo. Mucho del desarrollo fotovoltaico que hubo en España en el 2007-2008, ahí con incentivos perversos, no hizo la misma mella que pudo hacer en el desarrollo de la tecnología fotovoltaica que tuvieron las televisiones. Cuando se desarrollaron las televisiones de LCD, esa tecnología nueva redujo dramáticamente el coste, sin necesidad de que no hubiéramos tenido que sacrificar ahora, y todavía seguimos pagando esa factura de 25 años de tarifa eléctrica. Jorge, corrígeme si me equivoco, ¿tú tienes entrevista en el canal de Ancast a Manuel Fernández? No, justo con Manuel no tengo. Aún. Aún. Habrá que traer algún Entonces, invitado de estos temas también próximamente. Llamamiento. Bueno, pues como este tema ha dado para muchísimo, yo creo que nos va a dar para más de un programa. Queremos en otro round. Segunda parte. En este sentido tendremos que hacer segunda y tercera parte y las que haga falta, porque esto es un tema muy importante de batalla cultural. Pero bueno. Prepárate, Almeida, que vamos. Eso es. Hoy terminamos, hoy lo dejamos aquí. Hasta aquí hoy, amigos, la batalla cultural de hoy. Gracias por estar ahí. Recordaros que nos podéis seguir también en nuestros canales, en X, en La Batalla 26, en YouTube y en TikTok, en La Batalla Cultural 2026, en Instagram, en La Batalla Cultural 26 y también en Spotify y en iVoox. La semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre, no pedir permiso para defender la libertad. Buenas tardes y feliz batalla. Like show young girl